Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Una alegría poder contactarnos contigo cada vez que podemos encender nuestra cámara y podemos entregarte una pequeña reflexión en el día, en la semana. Es una alegría para nosotros poder compartirte la palabra de Dios. El Señor nos da tanto en la semana, nos bendice tanto, que es un privilegio servirle. Hoy en la mañana leía una cita que decía que nosotros estamos en deuda con Dios, somos deudores. Desde que nos levantamos, Él nos da tanto, nos da la vida, nos da el oxígeno, nos da una casa para estar, una familia. Algunos tenemos más, otros tenemos menos, pero Dios es bueno con cada uno de nosotros y por eso es que podemos decirle a Dios muchas gracias. Nosotros con lo que podemos, con lo que tenemos, te estamos compartiendo algunos mensajes que nos sirven a nosotros, que nos hacen bien, que son de bendición para nuestra vida y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso compartimos de forma entusiasta y haciendo lo mejor que podemos para nuestro buen Dios. Deseamos de corazón que cada contenido, cada videíto que cargamos al canal te sea de ayuda, de bendición para tu vida espiritual, porque en definitiva ese es el objetivo, obviamente. En esta ocasión seguimos estudiando al Dios que busca. Estamos haciendo un recorrido histórico a la luz del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento brilla por la desesperación de parte de un Dios que está viendo a la humanidad perdida. Una humanidad desorientada, un pueblo angustiado, triste, una humanidad que practica, el mundo cananeo practicaba o tenía ritos espiritistas, satánicos, mundanos, tenía un sistema de adoración falso en el que obviamente se dejaba a un lado al verdadero Dios y se adoraba al Dios con minúscula de las tinieblas, al Dios de este siglo, como llama el apóstol Pablo a Satanás. Nosotros vimos en el video anterior un poquito la historia. Dios comienza a buscar a la humanidad desde la misma caída, Adán y Eva. Luego vimos el caso de Abraham. Estamos hablando de Adán y Eva unos 4000 años antes de Cristo. Cuando hablamos de Abraham estamos hablando en el 1800 antes de Cristo. Hablamos de Moisés, estamos hablando aproximadamente en 1450, 1500 antes de Cristo. Y también hablamos de Elías. Elías vivió aproximadamente allá en el 870, ¿sí? Más o menos al 850 aproximadamente. Esa es la fecha más o menos donde está la vida ubicada de Elías. Y nosotros estamos ahora analizando unos 300 años después con la historia del profeta Ezequiel. La Biblia dice que el pueblo de Judá había caminado en un sendero triste, alejado de Dios. Ya el reino del norte, un par de siglos antes, siglo 8, el 722, ya los asirios habían liquidado el reino del norte, ya lo habían conquistado y habían empleado estrategias de disolución del pueblo de Dios. Aún quedaba tambaleante la tribu de Judá y la Biblia había prometido de la tribu de Judá vendría el Mesías, allá en Génesis 49. Por lo tanto, Dios no podía abandonar su promesa porque Dios es fiel con su promesa. Por lo tanto, nosotros debemos saber de que Dios no puede renegar de sí mismo. Por lo tanto, lo que hizo Dios es que el pueblo, al abandonar los caminos de Dios, quedó en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que no tuvo piedad con el pueblo de Israel, lo atacó y lo sometió a su arbitrio. Pero Dios, la Biblia dice que Dios tenía un plan. Dios solamente iba a dejar en cautiverio al pueblo 70 años, una vida de un ser humano. Una vida para recapacitar, para pensar. Algunos llegaron jóvenes y salieron viejos. Otros llegaron mayores y murieron en Babilonia. Y otros llegaron grandes a Babilonia y en el camino de regreso
perdieron la vida. Es decir, muchos cambios generacionales, muchas etapas, muchas décadas de reflexión, de autocrítica. Y el pueblo debía saber lo que Dios estaba planeando. Dios dijo: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, planes para rescatarlo de la mano de sus opresores. Por lo tanto, Dios ahora habla por medio del profeta Ezequiel. Y saben que una parte de la gran culpa de la caída del pueblo de Judá fue de parte de los líderes de Israel, los líderes de Judá, ¿sabes? Dice Ezequiel, por ejemplo, que los líderes se preocupaban más por ellos mismos que por sus liderados, por sus ovejitas. Es decir, los pastores de Israel, cuando digo Israel me refiero a todo el pueblo de Dios, ¿no? Específicamente hablamos de Judá, pero cuando hablamos de los líderes, estamos conociendo un poco lo que estaban haciendo los líderes. Dice el profeta Ezequiel: ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Ezequiel 34, versículo 4. O sea, todas las ovejas que andan necesitadas, las ovejas que están en crisis, las ovejas que se han lastimado, las ovejas que se han alejado de Dios, ustedes no las curan, ustedes no las atienden. Ezequiel está describiendo aquí a unos pastores espirituales que no se ocupaban de las ovejas descarriadas. Y las ovejas ciertamente se habían extraviado. Mis ovejas, dice el versículo 6, mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Ezequiel 34, versículo 6. Este era el caos. Y esto es algo lindo de Dios, que a veces puede ocurrir en el liderazgo de la iglesia, que no lo valoran. Que no lo valoramos, porque estoy también en el liderazgo de la iglesia. Y es que Dios podría hacer las cosas Él. Dios podría mandar a los ángeles a hacer las actividades que Él quiere para la humanidad. Y de hecho hay actividades que la hacen los ángeles. Pero hay otras actividades, como predicar el Evangelio, cuidar de la iglesia de Dios, que Dios no se la dejó a los ángeles. Dios se la dejó a los pastores, a los ancianos, a los diáconos y diaconisas. Eso es importante. Dios dejó roles, funciones en su iglesia, en su cuerpo espiritual aquí en la tierra, que hace y cumple las funciones para la cual Dios levantó a este grupo de líderes. Dice el autor Gary Krauss: ante el fracaso espectacular y egoísta de los dirigentes, Dios anunció que intervendría y se convertiría en su pastor. Dios dice: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar en mi rebaño. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Ezequiel 34, 11 al 16. En este sentido, el profeta Isaías dice allí en Isaías 40, 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura las recién paridas. En otras palabras, Dios va a hacer lo que deberían haber hecho los líderes humanos, los pastores humanos. Ezequiel describe a Dios haciendo dos cosas en su papel de pastor misionero. Mira las dos cosas que hace Dios. Las dos palabras hebreas que utiliza Ezequiel, darash y bakar, conllevan el significado de buscar y escudriñar. Ezequiel 34, 11. Pero bakar puede tener el significado adicional de indagar con preocupación. Es como si Dios mismo fuera en busca de las ovejas y por el camino llamara a las puertas de la gente para preguntar si han visto a sus ovejas perdidas.
En tiempos de Jeremías, Dios le prometió a Israel esto que dice Jeremías 3:15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad. Dios desea ser un pastor que busca sus ovejas y las alimenta con sabiduría y entendimiento. Qué tremenda responsabilidad Dios ha dejado a todo aquel que quiera ser misionero en la causa de Dios. El Evangelio te permite ser un administrador de las distribuciones del Evangelio de Cristo. Y esto es algo solemne, hermano, hermana, porque tú eres responsable de cómo dispensas, cómo administras, cómo regulas lo que Dios te ha dado en tus manos. Que Dios te dé sabiduría, querido amigo, que Dios te dé inteligencia, que Dios te dé esa capacidad de administrar los bienes del Señor de la mejor manera. Que Dios te bendiga ricamente y que podamos seguir creciendo en la misión de Dios. Será hasta luego. Gracias por acompañarnos hasta aquí y bendiciones de lo alto. Chao, chao.